Exportación de pollo en pie a Estados Unidos de América, presentado por el compañero Eitan Alarcón Cortés y el compañero Salvador Guillén Prieto, un servidor. En este proyecto realizamos un análisis detallado de la estructura que debe de tener una exportación de pollo en pie o pollo en engorda a los Estados Unidos de América. Sabemos que este animal es uno de los métodos de exportación con los cuales hay que tener muchos detalles rigurosos en cuestiones fitosanitarias por el tipo de exportación que es, debido a la cantidad de enfermedades que se pueden propagar y que históricamente se han propagado por medio de estas aves. Entonces abordamos un análisis puntual de la manera en la cual podemos realizar todos estos pasos a seguir de la manera correcta, desde el estado de Veracruz hacia el país destino, que es Estados Unidos de América. La estructura del documento abordará análisis muy puntuales como la situación sanitaria de una granja, los permisos sanitarios con los que se deben contar, permisos para las cuestiones de las mercancías internacionales. En este proyecto realizamos un análisis detallado de la estructura que debe de tener una exportación de pollo en pie o pollo en engorda a los Estados Unidos de América. Sabemos que este animal es uno de los métodos de exportación con los cuales hay que tener muchos detalles rigurosos en cuestiones fitosanitarias por el tipo de exportación que es, debido a la cantidad de enfermedades que se pueden propagar y que históricamente se han propagado por medio de estas aves. Entonces abordamos un análisis puntual de la manera en la cual podemos realizar todos estos pasos a seguir de la manera correcta, desde el estado de Veracruz hacia el país destino, que es Estados Unidos de América. La estructura del documento abordará análisis muy puntuales como la situación sanitaria de una granja, los permisos sanitarios con los que se deben contar, permisos para las cuestiones de las mercancías internacionales, también que se encuentre en un correcto estado físico, con peso acorde a la edad del animal, sin signos de estrés o lesiones, de deshidratación durante el viaje. Recordemos que es pollo en pie. Cumplimiento de las normas de bienestar animal, la trazabilidad fundamental. Esto nos permitirá pues tener un entendido de quién, cómo, en dónde se produce el animal, fechas de nacimiento, procedencia, lista de producción, vacunas recibidas, detalles muy puntuales. De ahí también vamos a clasificar el producto. La clasificación de arancelaria de un producto es obligatorio para la identificación del tipo de mercancía en las aduanas de México para Estados Unidos. El código sería HS arancel. Los pollos de pie vivo se clasifican dentro del sistema arancelario, como mencionamos antes, HS, y sería 0105 Live Poultry.
esa determinación tiene, dentro de las cuales entrarían pollos, gallinas, pollitos o aves, aves de cierta especie. Otro punto importante es el análisis de mercado que se realizó o realizará para la exportación de nuestro producto. Tenemos como base fundamental y punto clave que México es el país que mayor exporta aves en pie a Estados Unidos. Quiere decir que la demanda de esta proteína en Estados Unidos es muy grande, existe una demanda muy grande por parte de los Estados Unidos y bueno, el consumo per cápita también es bastante considerable. No hay, en el caso de un producto tan general no es tan necesario realizar un análisis tan extenso, debido a que las cuestiones en el mercado son bastante claras. Para exportar pollos a Estados Unidos vivos, Estados Unidos proporciona ciertas normas que comentaremos de una manera muy breve. Serían la USDA-APHIS, la USDA y otro departamento. Algunos de los requisitos sanitarios para aves vivas también lo comentaremos de manera breve. Proceder de zonas libres de influenza aviar por obvias cuestiones, no contar con antecedentes de enfermedades y, entre otros, haber sido sometidos a inspecciones veterinarias antes de su salida del país, que en este caso sería México. También exámenes veterinarios oficiales y restricciones temporales si es preciso realizarlas. Bueno, y comentando la cuestión arancelaria, los aranceles debidos al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, tienen un arancel cero, del 0% a la importación o exportación entre sí. Bueno, en casos específicos con que el exportador no cuente con ciertos documentos, tendrá entre el 2 y el 8% de aranceles, pero en casos particulares. Comentando la cuestión de las certificaciones de manera breve y de superficial, existe el certificado de zootecnia, certificación de laboratorios, pruebas serológicas, pruebas PCR para las influencias de los animales y certificados de origen que demanda el TEMEC previamente establecido. Si hablamos de logística, la exportación de pollo en pie es un poco más compleja, debido a que, a diferencia de las cadenas en frío, requiere una ventilación específica, de igual manera una alimentación mínima para conservar la integridad del animal. Hablamos de que también cuidar los niveles de estrés en el ave, eso es primordial. Si hablamos de Incoterms, los utilizados continuamente serían FCA, Free Carrier, DAP, Deliberate and Place y EXW, X-Work. Estos serían uno de los Incoterms utilizados comúnmente. Y si mencionamos medios de transporte, pues son especializados, la opción principal, ya que en Veracruz tienen conexiones directas entre la frontera con Texas. Algunos ejemplos serían camiones con ventilación adecuada, jaulas especiales para evitar la mortalidad y piso antideslizante, algunos de los requerimientos de las unidades por pie. Y agentes de carga sería reserva de espacios de camiones autorizados, documentación para las aduanas de México y Estados Unidos, coordinación
de la Senacica y también coordinación de la USDA de aquel lado al momento de recibir la mercancía y de enviarla. Como recomendación, un agente en logística experimentado debido a lo detallado que debe de ser este tipo de exportación. Hablando de la preparación de documentos, tengamos en cuenta que debe de ser una información rigurosa, bien estructurada previamente, para que de esta manera la documentación de ingreso cuente con las cuestiones sanitarias y logísticas que permitan demostrar la legalidad y la inocuidad del producto. También hablando de la factura comercial, el documento base pues de la operación en el comercio exterior debe elaborarse en inglés y en español por obvias razones. Algunos datos puntuales serían que la empresa parte de Veracruz, descripción de la precisa del producto, Life Poultry, condiciones de ventas, Incoterms, entre otros, listas de empaque, número total de jaulas en los contenedores, número de aves por jaula, peso aproximado por el contenedor y condiciones de ventilación, alimentación y descanso previo al embarque. Si hablamos de certificados, uno de los más importantes, si no es que el más importante, sería el ZCI, que significa Certificado Zoosanitario e Internacional, emitido por la Senacica, en el cual se confirma que este lote cuenta con las características sanitarias correctas, libre de influencia y otro tipo de enfermedades. Si nos vamos a documentos de transporte básicos también, debemos mencionar la carta aporte, el Bill of Lading terrestre o por sus abreviaciones SMR, identificación del transporte autorizado, y para el transporte aéreo, que no es el caso, pero podemos comentarlo, por sobre ALF Waybill, AW, pero es poco común. Mencionando trámites aduaneros, después de preparar todos los documentos procedentes de la operación aduanera en México sobre la exportación hacia Estados Unidos, el pollo vivo es uno de los productos más vigilados, por lo que cada paso debe de ser riguroso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Siguiendo la misma línea del papeleo de traslado, otra cuestión sería las declaraciones. El agente aduanero mexicano realiza su procedimiento de exportación declarando la clasificación arancelaria del producto, como comentábamos anteriormente, HS, con el código 0105, cantidad total de aves, valor comercial y documento de CZI de suma importancia. Pago de traslado, pago de trazas o impuestos, si aplica. En México las exportaciones generalmente están exentas al IVA, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Cumplimientos sanitarios en frontera, acerca de la USDA y la AFIS. El embarque debe pasar inspecciones del documental, validación del CZI mexicano, comprobación del estado zoosanitario del lote, también inspecciones físicas del transporte y las aves. El embarque y seguimiento empieza una vez aprobados los documentos y autorizada la salida del lote de pollo vivo. Entrega del transportista. La entrega se lleva a cabo únicamente con la empresa del transporte autorizadas para
el manejo de los animales vivos. Y bueno, mencionamos acerca de los Incoterms. En el dado caso de que sea Bill of Lading, BL o Air Wavy. En conclusión, exportar pollos de pie vivo desde Veracruz hacia Estados Unidos es un proceso que requiere mucha organización y cumplimiento de normas. No solo se trata de vender animales, sino de seguir reglas sanitarias, aduanales y logísticas muy estrictas para asegurar que las aves lleguen en buen estado. Vimos que es necesario contar con permisos, clasificar bien el producto, analizar el mercado, preparar documentos y coordinar toda la logística con mucho cuidado. Además, se deben cumplir las normas sanitarias de México y de Estados Unidos para evitar rechazos o cuarentenas. Al final, este tipo de exportación no solo impulsa el comercio entre ambos países, sino que también demuestra el potencial de Veracruz como un estado fuerte en el sector avícola y comprometido con el bienestar animal.